Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Mire, las relaciones diplomáticas entre México y Hong Kong cumplen 50 años y para celebrarlo, el artista plástico mexicano Jorge Marín llevará su extraordinaria exposición plástica Alas de México hasta este país asiático. Nuestra compañera Paulina Silva tuvo la oportunidad de platicar con él y esto fue lo que le dijo. Si ustedes se han dado una vuelta por Paseo de la Reforma, seguramente conocen las Alas de México. Unas alas de bronce que parecen estar buscando a su dueño, que bien podría ser usted, yo o el mismísimo maestro Jorge Marín, quien es escultor y además autor de esta y muchas obras, y a quien le doy las gracias por darnos estos minutos. Gracias, maestro. Al contrario, gracias por visitarme. Y me gustó mucho eso que dijiste, que esas alas estén buscando a su dueño. Y es que así es una obra que está hecha para que tenga una relación muy personal cada quien con la obra. Entonces cada quien encuentra sus alas en el momento adecuado y ahí está, ahí está la propuesta para por lo menos empezar a sentir la inquietud de que tú puedes hacer algo extraordinario. ¿Cuál fue el propósito para crear este proyecto 8 ciudades, 8 culturas, que forma parte también esto de las Alas de México? Descubrimos que había mucho interés, no solo de parte de mi país, México, por este juego interactivo que se logra en la vía pública con la escultura de las Alas de México, sino que en otros lados y en otros países otros países empezaron a tener interés en la obra por todo lo que representa, ¿no? Por todo lo que causa socialmente hablando. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Además de todo, yo creo que lleva una parte, es una representación de una parte de México. Entonces, pues llevarla al extranjero me parece que yo también quiero dar mi discurso a través de esas alas de lo que para mí es una buena parte de México, que es esa visión muy optimista, pero también es una realidad la posibilidad de soñar con algo extraordinario de ti o de tu país. Puedes esperar algo de ti o de tu país que es especial, es como un esfuerzo especial, es una invitación a dar lo mejor de ti, es decir, de ponerte alas, de convertirte en una victoria, porque eso es lo que representa un ser humano con alas, una victoria. Todos podemos dar nuestra victoria. Muy bien. Y una victoria, Jorge, que ha llegado a bastantes ciudades, como es la finalidad del proyecto, a Tel Aviv, a Sydney, a varios países y a varias ciudades también muy importantes del mundo. Y en esta ocasión se celebra el 50 aniversario de la relación diplomática de Hong Kong y México. Y tus alas, las Alas de México, van a estar ahí. ¿Qué va a haber en conmemoración de este día? Mira, yo voy a estar para el día 13, que es la inauguración de mi exhibición. Y pues estoy emocionado por estar ahí porque sé que van a haber muchas otras referencias de México que van a complementar, por supuesto, mi trabajo y que mi trabajo va a complementar en esta celebración. Entonces, yo estoy también muy ansioso por saber y por ver exactamente cómo vamos a enseñar a nuestro país, qué cara vamos a ofrecer. Me siento con una gran oportunidad y una gran responsabilidad para poder proyectar un poquito de otra cara de México que también existe y que también tiene que tener voz. Y Jorge, podemos verlo aquí a nuestras espaldas, a nuestro costado. Las alas han sido un símbolo en tu carrera. ¿Por qué unas alas? Pues porque siempre he querido, mis obsesiones en la vida son la libertad, y para mí esta se representa a través de las alas, es el símbolo ideal. Y además yo creo que muy acertadamente funciona muy efectivamente el símbolo de las alas, porque como te decía, en cualquier lado del mundo el efecto es pero inmediato, la conexión. Uno es porque es figurativa la obra, pero dos, específicamente este símbolo es muy efectivo, es de inmediato a todo el mundo le habla de la posibilidad de ser libre. ¿Y a ti qué te da alas? A mí me da alas, pues vivir en México. Lo disfruto enormemente, disfruto a mis paisanos. Somos únicos, de verdad. Me gusta muchísimo la gente mexicana. ¿Qué le hace falta a México para que tenga esas alas, para que pueda volar? Hablando, en el sentido estrictamente poético, ¿no? Pues nos falta tener una visión mucho más plural de lo nuestro, de nuestro país, conocerlo más, conocer más nuestros derechos y nuestras obligaciones y aplicarlos, y si no, exigir aplicarlos.
Si no hubieras sido escultor, ¿qué te hubiera gustado ser? Ay, hubiera sido asesino serial, yo creo. Es que de verdad... Qué bueno que fuiste escultor. Exacto. Ya no estoy llenando las cárceles de este país. No, es que de verdad es una terapia fantástica. A mí me funciona muy bien para poderme liberar de muchos miedos, angustias, frustraciones. Todo eso se sublima a través del trabajo. Y entonces resulta que además de que me sirve en lo personal, hago un legado y lo comparto con los demás. Es buenísimo, no concibo la vida de otra manera. Y este discurso, esta obra, ¿alguna vez imaginaste que llegaría a todo el mundo? Pues no he tenido tiempo de imaginar eso. Trabajo, Estoy tan clavado mucho trabajo. imaginando mis esculturas que a veces sería muy bueno, por cierto, sentarme a fantasear todas estas cosas, ¿no? Váyanse a tomar una foto a la escultura de las Alas de México. Ya platicamos tanto de ella que hay que ir a conocerla. Claro. Invitadísimos todos. Es un lugar clásico, emblemático ya de la Ciudad de México, como lo decíamos, el lugar más fotografiado del país. Wow, imagínate. Qué orgullo. Muchísimo orgullo y además muchísimo agradecimiento con la gente que es la que lo hace posible. Jorge, nosotros te agradecemos a ti, Capital 21, por concedernos estos minutos. Al contrario, encantado. Gracias, Jorge. De nada.